seguidores del camino. Somos seguidores del camino. ¿Y cuál es el camino? Pues el camino es Jesucristo. Él dijo en el libro de Juan: yo soy el camino, soy la verdad y yo soy la vida. Y pues vamos a ver en el libro de Hechos, que es un libro, es el único libro que no se ha terminado de escribir, es el único libro que no termina con una despedida o con un evento final que cierre el libro. A diferencia de todos los demás libros de la Biblia, el libro de Hechos se sigue escribiendo. Lo escribimos usted, lo escribo yo, lo escribe la iglesia, y hoy mismo, 1 de agosto del 2021, la iglesia tiene que escribir en las hojas, ¿verdad?, de la vida, tiene que escribir algo, de tal manera que se pueda ver, se pueda leer. ¿Qué estamos dejando a nuestras generaciones? ¿Qué estamos dejando a aquellas personas que luego vendrán y leerán en la historia? ¿Qué estamos haciendo en este tiempo de tanta convulsión política? ¿Qué está haciendo la iglesia en medio de este momento de desazón, en medio de este momento de inestabilidad económica, política, inestabilidad en todos los campos? Deje a los analistas políticos, deje a aquellas personas que les gusta de repente tomar partido de algún movimiento, derecha, izquierda, que se pelean entre ellos y que lanzan el dedo, y póngase y enfóquese en el camino que el Señor ha puesto para nosotros. Más allá de ser ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del reino, y tenemos que enfocarnos en aquello que el Señor ha puesto por delante para nosotros. Nuestra esperanza está en Jesucristo, no en ningún hombre. Nuestra esperanza está en la palabra de Dios, no en la palabra de un hombre. Nuestra esperanza está puesta en el reino de Dios, no en un sistema que está corrompido por el mundo. Por eso, queridos, a pesar de que todos tenemos nuestro corazón político y tenemos preferencias políticas de candidatos, recuerde que todo lo que está en este mundo no es suficiente para poder apoyarnos. Nuestro apoyo, nuestra esperanza tiene que estar en el Señor Jesucristo, en su palabra, en su reino, en su voluntad. Y es eso precisamente lo que el día de hoy estamos buscando. Somos seguidores del camino. Y vamos a ver, ¿verdad?, en el libro de Hechos, vamos a verlo allí, y allí va a aparecer Hechos capítulo 9, verso 2. Qué bendición verlos allí conectados. Gracias al Señor. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, de verdad. Bendito sea el Señor y bienvenidos a casa. Ok, Hechos capítulo 9, verso 2. Vamos a leer. Vamos a descubrir cómo en el inicio de la iglesia, cómo en los primeros tiempos de la iglesia eran conocidos aquellos que conocían al Señor. Había un nombre. Y en Hechos 9, capítulo 9, verso 2, que ya narra la conversión de Saulo, del apóstol Pablo, vamos a ver la forma como se les conocía a estos primeros cristianos. Y dice, desde el verso 1, Saulo, quien sería posteriormente Pablo, el apóstol Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, y aquí viene, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. La referencia la encontramos en gran parte del libro de Hechos, cuando vemos que a los que seguían a Jesucristo, ¿verdad?, se les llamaba los seguidores de este camino que han decidido llevar, este camino en el cual ellos están envueltos. Eran conocidos como los seguidores del camino, aquellos que están en el camino. Y esto es muy importante que nosotros también el día de hoy podamos entender. Ellos eran conocedores de la palabra. Los primeros cristianos, los primeros creyentes conocían la palabra, conocían a Jesucristo. No apenas de haberlo visto, sino también de haberlo escuchado. No solamente a través de la persona del Señor Jesucristo, sino de lo que escucharon de los apóstoles.
de aquellos que iban transmitiendo la palabra de boca a boca, de la manera como nosotros también le conocemos. Aunque tal vez no hayamos tocado la piel y no hayamos abrazado al Señor, no hayamos escuchado audiblemente su voz, cómo habría sido su voz, pero lo seguimos y lo conocemos porque conocemos su palabra. Y en el libro de Hechos se habla de estos primeros cristianos como los seguidores del camino. Cuando una persona está en el camino, lo peor que pueda suceder es que no conozcas el camino. Y yo no sé si alguna vez has estado precisamente, valga la redundancia, caminando por el camino, por algún camino, y al no conocerlo te hayas perdido. Infinidad de veces me ha sucedido que he estado transitando por algún lugar y me he perdido. Antiguamente, hablando de los tiempos pasados, no teníamos las herramientas con las que ahora contamos, como por ejemplo el Google Maps o alguna otra aplicación que pudieran en tiempo real mostrarnos el lugar donde estamos. Recuerdo que aquella primera vez cuando llegué a la ciudad de Lima, que es la capital del Perú, sin conocer nada, pues aventurarse a conocer era realmente exponerse al riesgo de que le roben, de que pasara algún accidente, o la primera vez que tuve la oportunidad de salir fuera del país a otro lugar desconocido en cuanto al idioma, en cuanto a la comida, en cuanto a la vestimenta, en cuanto a todo. Y uno llega a un lugar y al no conocer corre el riesgo de perderse, corre el riesgo de extraviarse, corre el riesgo de que alguien pudiera hacer algo en contra de esta persona solo porque no conoce el camino. Es interesante que estas personas quedan conocidas como los seguidores del camino, los de este camino. Seguían ese camino, seguían el camino que es Jesucristo, lo seguían, ¿por qué? Porque lo conocían. Porque aprendieron a conocerlo. Y es que nosotros debemos entender que la única manera de seguir en este camino, en el camino de la vida, en el camino de ser hijos de Dios, de ser cristianos, de ser creyentes, la única manera es conociendo el camino, y el camino es Jesucristo. No hay otra forma. Y hoy usted puede tener 15, 20 años tal vez como creyente, como hijo de Dios, como cristiano, y tal vez no conocer a aquel que es el dueño del camino, y tal vez no conocer este camino. Y muchas personas van caminando sin encontrar la meta. ¿Por qué? Porque solo caminan como en una bicicleta estática. Avanzan, caminan, pedalean, mas no llegan a ningún destino. Se cansan, transpiran, ¿cuántos kilómetros? Tanto, pero no avanzaron. ¿Ves? ¿Y cuántas personas están así en este momento? Tal vez asistiendo a una transmisión, leyendo su Biblia, contando los años que tienen de creyentes, pero no están avanzando. ¿Por qué? Porque están en el camino. Se han quedado en el camino y no avanzan. Y no avanzan porque tal vez no conocen lo que realmente conlleva ese camino. Ese camino no es para quedarse parados. Este camino es para seguir avanzando, avanzar hasta que el Señor vuelva una vez más por su iglesia. Y lo que hoy quiero decirte es que si nosotros vamos a ser los seguidores del camino, aquellos que somos los del camino, necesitamos entender que tenemos que transitar por este camino. Y no hay nada mejor que poder escuchar la voz de aquel que nos guía y nos llama y nos guía por este camino. La invitación de hoy es que puedas seguir este camino, que puedas transitar este camino. La palabra nos dice que hay caminos, ¿verdad?, que le parecen bien al hombre, pero su fin es camino de muerte. La palabra del Señor también nos muestra que hay dos caminos, hay dos puertas, la puerta angosta y la puerta ancha, el camino grande y el camino angosto, el camino corto. El camino angosto, el camino ancho es aquel que te lleva a las perdiciones, aquel que te lleva a hacer lo que a ti te da la gana, aquello que por el momento te satisface, te place, las drogas, el alcohol, las mujeres, los hombres también, los placeres de esta vida, pero que al final son caminos de muerte.
y que al final personas en el último de sus días se arrepienten y dicen: ¿qué hice de mi juventud? ¿Qué hice de mi vida? ¿Qué hice de mi familia? ¿Qué hice con mi esposa? La maltraté, la humillé. ¿Qué hice con mis hijos? Los golpeé, los denigré. ¿Qué he hecho de mi vida? Y muchos entran por ese camino ancho, ese camino que parece chévere, wow, sí, no pasa nada, acá está todo bien. Y viene alguien y te predica como el día de hoy. Viene una transmisión como la del día de hoy en la cual te dice: hey, reconsidera y camina por el camino angosto, que no es tan fácil de caminar por este camino. La verdad es que hay muchas privaciones, hay muchas situaciones que de repente no le agradan a nuestra carne, pero no hay nada mejor que andar por el camino angosto, el camino de la vida. En el camino en el que muchas personas dicen: qué tonto, ese cristianito, ese hermanito. ¡Hey! ¡Vive la vida! Estás ahí con tu Biblia. Oye, ve, te invito un par de cervezas, vamos a divertirnos, aburrido. Y nos dicen aburridos, nos dicen locos, nos dicen tontos. Pero sabemos que estamos en el mejor camino, porque es el camino de la vida. Y cuando transitamos por este camino de la vida, escuchando la voz que nos guía, la voz del Espíritu, entonces, en medio del camino, descubrimos la felicidad, la vida eterna, la esperanza. Descubrimos cómo tratar a nuestra esposa, a nuestros hijos, cómo abrazarlos, cómo ser prósperos, cómo ser bendecidos. Tenemos que ser seguidores de este camino y tenemos que conocer este camino. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Así que no era tal vez por acaso que a los primeros discípulos del Señor se les conoció como los seguidores del camino, los del camino, aquellos que transitan ese camino. Ojalá usted y yo también podamos ser llamados así, seguidores del camino. Y el segundo nombre con que se les llegó a conocer a los seguidores del camino, precisamente, y en el libro de Hechos también se narra, es cristianos. Eso sí me suena más, ¿verdad? Porque comúnmente se nos conoce como cristianos. Somos cristianos. ¿Pero por qué? Pues vamos a verlo en el libro de Hechos, capítulo 11, ¿verdad? Verso 26. Vamos a leerlo también allí en casa, ¿verdad? Vamos a leerlo allí en casa. Saludos para todos. Que Dios les bendiga. Qué bueno estar conectados allí el día de hoy aprendiendo la palabra de Dios. Hechos capítulo 11, verso 26. Y habla de la primera iglesia, ¿verdad? De los orígenes de la iglesia. La iglesia en Antioquía. Qué tremendo. Dice... y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tal vez tendríamos que entender un poco de cómo era esta iglesia. Cómo era esta iglesia de Antioquía, que fue el lugar donde por primera vez se les llamó cristianos. Vamos a leer un poco el contexto. Desde el verso 19 por delante, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de lo que sucedió con Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, dice, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Ojo, vamos tomando claves aquí. ¿Por qué eran conocidos cristianos? Porque empezaron a hablar del evangelio a conocidos y a desconocidos. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¡Oh, qué genial! La mano del Señor estaba con ellos. Hasta aquí, estas dos cosas están sucediendo en tu vida, porque ellos fueron llamados cristianos, no apenas porque sí, nos bautizamos, porque vamos a una iglesia, sí, aquí tengo mi certificado de bautismo, miren, me han bautizado, y porque mi abuelo era cristiano, mi papá es cristiano, bueno, yo también soy cristiano. No, no, no. Aquí estamos viendo por qué eran conocidos como cristianos. Predicaban la palabra, predicaban a Cristo, y la mano del Señor, dice, estaba sobre ellos, ¿verdad?
Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, oiga, acá hay otra cosa importante del por qué fueron llamados cristianos y que también si nosotros somos cristianos debería abundar en nuestra vida y es la gracia de Dios. Y se regocijó, dice, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Wow. También aquí más adelante, ¿verdad? Dice en el verso 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Tremendo. ¿Te das cuenta? O sea, no eran conocidos como cristianos apenas porque tenían un título aquí de pronto un certificado de bautismo o porque asistían a una iglesia o porque tenían la Biblia. No, queridos, eran conocidos como cristianos. ¿Por qué? Porque predicaban a Cristo, porque el favor de Dios estaba con ellos. ¿Por qué? Porque compartían de lo que tenían con otras personas. Porque tenían la gracia y el favor del Señor Jesucristo. Y oiga, quiero decirle, de parte de Dios, que en este tiempo hay una gran cantidad de personas que se hacen llamar cristianos y le dice, ¿de qué religión eres? Ah, no, yo soy cristiano. No me junto con la chusma porque yo soy santo. Pero de cristiano no tiene nada, porque ni predica la palabra de Dios y la gracia del Señor no está con él y no comparte aquellas cosas que tiene con aquellos que están necesitados. ¿Qué tipo de cristianos somos entonces? Tenemos que volver al modelo de lo que la palabra nos enseña, de cómo ser cristianos. Somos cristianos porque predicamos a Cristo Jesús. Somos cristianos porque nos parecemos a Cristo. Somos cristianos ¿por qué? Porque la gracia del Señor está con nosotros, su favor está con nosotros, porque también compartimos, porque también ayudamos a las personas. Una de las cosas que me gusta repetirle a mis niños y ellos saben, y es decirles, ¿qué somos nosotros? Y ellos dicen, somos misioneros. ¿Y qué hacemos, hijo? No sé. La primera vez, cuando les enseñamos, ellos decían, no sé. Pero ellos han aprendido a lo largo de estos años. Y si usted le pregunta, ¿qué son ustedes, hijito? ¿Qué son ustedes? Somos misioneros, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque predicamos la palabra de Dios y porque ayudamos a las personas. ¡Yes! Oiga, si usted va a ponerse un nombre, si usted va a adoptar el nombre, si usted quiere ser hijo de Dios, oiga, pórtese como un hijo de Dios. Si usted quiere tener el derecho de ser hijo de Dios, de ser cristiano, de ser creyente, de ser misionero, de ser pastor, pórtese como un misionero, pórtese como un pastor, pórtese como un cristiano, haga la obra de Dios para no ser solamente cristianos de título, pero de práctica nos falta demasiado. Y creo que es el Espíritu Santo el que nos está hablando porque es tiempo. Y este es el tiempo en el que como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que predicarle a las personas, no solo con nuestras palabras, sino vamos, con nuestras acciones, con el amor hecho acción. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted y yo podamos mostrar el amor de Cristo. Tal vez por eso Dios ha permitido que se cierren esas paredes de alguna manera. Y a veces yo digo, estamos bien tal vez así, porque el hecho tal vez de solo reunirnos bajo 4 paredes hace que en algún momento adoremos las 4 paredes. Y sí, estoy viniendo a la iglesia. Ay, hoy día está cerrada la iglesia. ¿Cuándo va a haber culto en la iglesia? Cuando la iglesia somos usted y yo. Y si no hay 4 paredes, pues entonces mejor porque salimos de la pecera en la que tal vez nos encontramos y tenemos la libertad de poder y predicar a todo lugar, a toda criatura, como el Señor nos lo ha mandado. Y reunirnos como lo estamos haciendo en este momento a través de esta transmisión en la cual puedo ver a cada uno de ustedes, puedo sentirlos ahí a través de los comentarios, de los likes, vamos a poner unos corazoncitos aquí, listo, unos likes para todos ustedes. Que Dios los bendiga, los abrazo con todo mi corazón. Pero continuamos.
Continúa, ya estamos viendo que eran conocidos como los seguidores del camino, los del camino. Y nosotros tenemos que ser seguidores de este camino y que tenemos que conocer bien este camino. Eran conocidos como los cristianos. Yo le pido a Dios que a partir de hoy usted pueda efectivamente, ¿verdad?, sacar pecho y decir, no, yo soy un seguidor de Cristo, soy un seguidor del camino, soy un cristiano, pero no solamente de palabra, sino también de acciones. ¿Ok? Y otro nombre que nosotros vemos que está precisamente relatado en el libro de Hechos, ¿verdad? Capítulo 24, verso 5, lo vamos a leer también allí en nuestra Biblia. Si nos damos cuenta, ya son 3 nombres con los cuales fueron conocidos los primeros discípulos, ¿verdad? Hechos 24, verso 5, dice de la siguiente manera. Estamos ya en una etapa de la vida de Pablo en la cual él está siendo condenado, hay un juicio contra él, está siendo llevado delante de diferentes autoridades, están tratando de difamarlo, ¿verdad? Y entre tantas cosas él está exponiendo su causa, y en esta oportunidad el apóstol Pablo se está defendiendo frente a Félix. Y lo vamos a ver, vamos a leerlo aquí. Verso 1 del capítulo 24. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado a este hombre, está hablando del apóstol Pablo, lo están acusando, lo están difamando, ¿no? Y miren lo que va a hablar este orador, esta persona que fue de alguna manera inclusive hasta contratada para difamar y para acusar a Pablo, pero en medio de su acusación resalta algo en la vida de Pablo que lo identifica. Y dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Bueno, es una plaga. No te preocupes si te dicen plaga, eres una plaga. Acá le dijeron plaga al apóstol Pablo. Hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y es cabecilla de la secta de los nazarenos. Wow. La secta de los nazarenos. ¿Cómo que así de la secta de los nazarenos? Pues quiero contarte que en aquel tiempo la religión de oficio, la religión de turno, era el judaísmo. Y habían bastantes vertientes del judaísmo, como por ejemplo los saduceos, los fariseos, ¿verdad? Unos eran más radicales, más conservadores, los otros de alguna manera un poco más liberales. Era la religión del momento. Y el cristianismo fue considerado en su primer momento como una secta. ¿Y qué es una secta? Es aquel grupo, movimiento religioso que ha tomado parte de una verdad de alguna religión y ha armado su propia creencia. Eso es lo que conocemos como secta en este tiempo. Y para aquel tiempo la religión oficial, que era el judaísmo, ¿verdad?, que hacía todo lo contrario a lo que la palabra del Señor enseñaba, consideró a los primeros cristianos como una secta, como que estaban equivocados, como que solamente ellos eran el camino, pero no conocían a aquel que realmente era el camino, la verdad y la vida, Jesucristo, y no lo aceptaban como el Hijo de Dios. Y le llaman al apóstol Pablo como cabecilla de esta secta de los nazarenos. Lo que está diciendo es que el apóstol Pablo no era cualquier persona, era un líder de aquello que era considerado como una secta, los nazarenos. ¿Por qué? Porque seguían al nazareno. ¿Y quién era un nazareno? Era una persona consagrada a Dios. En otras palabras, Jesús fue conocido como Nazareno, Jesús el Nazareno, porque era consagrado a Dios. Y la secta de los nazarenos
era considerada así porque seguían a aquel que era conocido como el Nazareno, aquel que estaba consagrado a Dios. En otras palabras, queridos, los primeros creyentes fueron considerados seguidores del Nazareno, seguidores de aquel que está consagrado a Dios, y por lo tanto nosotros también estamos consagrados a Dios. Somos personas especiales, no somos cualquier tipo de personas. Somos lo que la palabra del Señor nos muestra, ¿verdad? Tantas veces, de alguna manera. Somos pueblo santo, ¿verdad? Pueblo adquirido por Dios. Y eso es lo que vamos a ver en este momento en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, ¿verdad? Y quiero compartir, voy a compartir con ustedes aquí en la pantalla porque quiero que lo podamos leer, podamos ser conscientes de lo que está diciendo el apóstol Pablo, no, perdón, en este caso el apóstol Pedro, ¿verdad? Porque definitivamente, queridos, necesitamos entender de que somos personas, no somos los mejores del mundo, tal vez, ¿verdad? No quiero que me malinterpreten en este momento, ¿verdad? Y causar de repente alguna especie de clasismo, por decirlo así, clasismo. Ah, no, nosotros somos lo máximo y nadie como nosotros, ¿verdad? Sino que necesitamos tener bien clara nuestra identidad en Cristo Jesús. ¿Quién es usted en Cristo Jesús? ¿Cuáles son los beneficios de ser hijos de Dios? Pues bien, vamos a leer primero este verso y lo vamos a compartir con ustedes allí donde estamos, ¿verdad? Para que podamos entender qué es lo que Dios piensa de nosotros. Y al saberlo, seguramente muchas cosas tienen que cambiar en nosotros. Y allí está. Usted puede encontrar este pasaje en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Allí lo tiene usted en pantalla. Y dice de la siguiente manera: más vosotros, todos los que están allí conectados en este momento, cada uno de ustedes, nombre por nombre, si empiezo a mencionarlos, si empiezo a decir el nombre de cada uno de ustedes, por decir algunos nombres allí: Toribia, Jenny, Paitán, Jackie, Leoncio, Daniela, Cintia, Ruth, Eva, Amanda, ¿verdad? Tracy, todos los que están conectados allí, todos los que se van a conectar. Oiga, te está diciendo el Señor esto: tú eres un linaje escogido, eres un real sacerdocio, eres una nación santa, eres un pueblo adquirido por Dios. ¿Y para qué? Sí, para que escuches tu música cristiana, para eso es. Sí, dice para eso. Oh, no. A ver, vamos a seguir leyendo. Tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Sí, para poner un cuadrito ahí en tu casa y para tener tu Biblia como si fuera un talismán. No, mis queridos, dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y es algo que la iglesia, que usted y yo necesitamos recordarlo una vez más. Una vez más. Wow. Es algo maravilloso. Es algo tremendo, mis hermanos. Qué tremendo. Qué tremendo. Y lo voy a leer otra vez. Y una vez más. Póngase el nombre que usted quiera allí. Por mencionar cualquiera de los que están allí conectados. Juan también se está uniendo. Juan, Tracy, Luz, Amanda, Eva, Ruth, Cintia, Daniela, Leoncio, Leoncito, Jackie, Toribia, Jenny, y todos los que se van a conectar y todos los que están conectados. Dios te dice que eres, dice, linaje escogido, eres el real sacerdocio. Escucha esto: eres nación santa, eres pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué?
¿Por qué y para qué? Como hemos visto hace un instante, ¿verdad? Como hemos visto hace un instante allí, fueron conocidos los primeros discípulos como los del camino, cristianos, los nazarenos. Y hoy Dios te dice también que eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? Pues esta es la clave, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Por eso somos lo que somos. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Cumple tu papel como un hijo de Dios. Representa, como habíamos dicho en las reuniones pasadas, somos embajadores del reino. Sea un embajador del reino. Sea linaje escogido, manifieste su linaje. Demuestre de qué pueblo viene usted. Comúnmente, cuando algo hacemos, en alguna oportunidad alguien dice, oye, ¿de dónde eres tú? Soy de tal lugar. Ay, con razón. Y hacemos quedar mal al lugar de donde hemos venido. Pero cuando nos pregunten y nos digan, oye, tú eres medio raro, ¿no? ¿De dónde eres tú? Yo soy del reino de los cielos. Ah, con razón, pues. Con razón haces las cosas diferente, hablas diferente, ¿verdad? Hay algo sobre ti, no sé qué cosa es, quiero entender qué cosa, pero todo te sale bien. Y entonces ahí podrás decir que yo soy cristiano, que yo soy un seguidor del camino, que yo soy consagrado a Dios, soy pueblo adquirido por Dios. ¿Cuándo va a suceder todo esto? Cuando anunciemos la palabra de Dios, cuando sigamos este camino, cuando compartamos con otras personas, con nuestros labios, pero también con nuestra vida personal. Mi oración en esta hora es para que todos nosotros podamos encontrar nuestra identidad en la palabra de Dios y poder volver a este camino. Que no seamos solamente llamados cristianos por nombre, sino cristianos porque somos seguidores de Cristo con nuestra boca, pero también con nuestras acciones. Cuando esto suceda, vamos a darnos cuenta de que el favor de Dios, su gracia, lo llenará todo. Que Dios pueda sellar esta palabra en tu corazón.